Recientemente alguien me cuestionaba con bastante insistencia si se debía usar la Biblia o bien sustituirla por una tablet o laptop para la predicación en el púlpito. La respuesta corta a esta pregunta es no. Y la respuesta larga es no. Me encanta ese chiste. Pero bueno, el día de hoy platicaremos de este asunto en este episodio del podcast Notas al Margen número 18 llamado ¿El celular o la Biblia? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev y estoy muy contento de traerte nuevamente un episodio más de este proyecto llamado Notas al Margen, hijo de un proyecto mayor llamado Reyes y Sacerdotes, donde nos acercamos a la actualidad del evangelicalismo y analizamos los pros y las contras de este camino que hemos decidido caminar, pero que a veces difiere en el camino del Señor. Bueno, quiero agradecerte por estar allí, por estar acompañándome en esta más o menos media hora. Espero que quizás camino al trabajo o en la escuela, no estudiando, pero en ese rato libre puedas disfrutar de una charla amena de temas de la iglesia que nos competen y que son interesantes de analizar. Temas que muchas veces no están dentro de los púlpitos, a veces se les omite porque hay temas más relevantes, más importantes, pero incluso esos temas aparentemente secundarios terminan marcando la forma en que entendemos a Cristo, terminan marcando la forma en que entendemos nuestro caminar con Él. Quiero agradecer también el apoyo en el anterior episodio sobre los desaparecidos. Doy gracias porque hay muchas personas que se acercaron al canal de YouTube por este episodio. Espero que sigamos cobrando conciencia sobre el deber que tenemos sobre todas las áreas de la vida humana, todas las áreas donde haya dolor. La iglesia tiene que responder. Nosotros que somos la iglesia tenemos que responder, estar con el huérfano, con la viuda, con el extranjero y con toda aquella persona que está sufriendo por causa de este régimen de odio y pecado en el cual estamos sumergidos. Es verdad que no podremos cambiar la situación completamente, eso solamente lo podrá hacer Jesús, pero mientras tanto Dios nos manda a hacer sal y luz, ¿no? Entonces les invito a que vean ese episodio, el episodio número 17, ¿a dónde van los desaparecidos? Ahí platicamos de este primer crimen violento que es el de Caín, donde se derrama sangre y su respuesta, ¿no? Su respuesta tan agresiva, tan reprochadora hacia Dios, de decirle que acaso yo soy guarda de mi hermano. Entonces te invito a que me acompañes en ese episodio, en el 17. También otras cosas que estamos haciendo son el Oh My Cast, que es un acercamiento a la cultura y estamos respondiendo las preguntas que la cultura nos lanza al cristianismo. Disfruté mucho hacer un episodio sobre una anécdota acerca de Plaza Sésamo y Big Bird, que trata del tema del duelo, de cómo le enseñamos a los niños acerca de la muerte, cuál debe ser nuestro acercamiento si les escondemos, les decimos que esta persona se fue de viaje y les seguimos diciendo esto sin revelarles la verdad, o somos sinceros con ellos, ¿no? Y quizás nos acercaremos de estos niños que la palabra de Dios dice que de los tales son de este reino de los cielos, y quizá como ciudadanos de primer nivel del reino de los cielos nos acerquen a preguntas, o más bien a respuestas más celestiales. Hablamos también en el episodio anterior de Oh My Cast sobre los distintos acercamientos hacia el lenguaje. Queremos, por ejemplo, defender el matrimonio a través de su etimología, pero esto nos juega en contra en muchas situaciones. Les invito a que vean todos los recursos que tenemos en el canal de Kev FM, a que me ayuden con sus likes, con suscripciones. No gano esto un peso, evidentemente. Mi interés más bien es que la iglesia sea interesada a temas que quizás nos tapamos los ojos, a realidades que no estamos viendo, y sin embargo algún día Dios nos la demandará. Nos dirá, estuve cansado, hambriento, sediento, desnudo y no me vestiste, no me diste de comer. Yo espero que más bien cuando estemos en su presencia Dios nos diga, ven buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entre en el gozo de mi Señor. Bueno, ese acercamiento es más hacia los jóvenes, entonces tienes jóvenes ahí en tu iglesia, compárteles por favor ese podcast. Pero bueno, ahora sí, aterricemos al tema por el cual tú llegaste aquí, el tema de la miniatura y de la intro, que es que si es lícito usar una tablet o un celular en lugar de la Biblia en el púlpito mientras se predica. Esa es la gran pregunta. Si es un acto de irreverencia, si estamos sustituyendo ídolos en lugar de poner la santa palabra de Dios. Vámonos por partes. Yo cuando llegué al evangelio, ya los evangélicos ya habían adoptado como Biblia de facto
la versión Reina Valera 1960. Alguna vez yo toqué o tuve una 1909 y se me hizo de lo más linda e interesante, y he tenido la oportunidad de leer, más bien de escuchar leer Biblias más antiguas, y bueno, el efecto de ese español antiguo es cautivante, sobre todo cuando hay labios que pueden pronunciar la palabra de Dios con convicción, con gusto, con denuedo. En mi opinión, una persona que ha crecido en, por ejemplo, la 1960, está más proclive, y eso lo digo yo, por ejemplo, que hemos nacido de nuevo en esa versión, a solamente entender la palabra de Dios bajo esa versión. Y es natural, todos sentimos algo especial cuando estamos quizás en un lugar extranjero o con extranjeros y de repente escuchamos nuestra lengua materna. Esa lengua en la que aprendimos a decir mamá, papá o te amo. Claro que mueve algo en nuestro interior. De eso hablamos en otro episodio de este podcast. Y cuando también escuchamos leer la palabra de Dios en nuestro lenguaje con el cual aprendimos a hablarle a Dios, que es Reina Valera 1960, bueno, sentimos ese gusto. Cosa que a veces no pasa si nos leen una TLA o una NBI o lo que tú quieras, incluso una Reina Valera contemporánea, no sentimos esa misma emoción del texto, pese a que en muchas ocasiones no es el lenguaje que usamos. Es decir, este versículo de mi copa está rebosando en Salmo 23, bueno, nadie usa en su vocabulario común y corriente la palabra rebosar. Es muy poco usada. Ocupas la palabra lleno, quiero el tanque lleno, no quiero el tanque rebosado, ¿no? La gente se te quedaría viendo con cara de raro y no entendería. Bueno, primero, eso es como mi impresión. Llegando al Evangelio, tuve contacto con la Biblia, Reina Valera 1960, en impreso. Obviamente en esa época no había tanta disponibilidad de celulares como la de otra, y estamos hablando hace tan solo 20 años, menos de 20 años de hecho. Cuando pues yo tengo acercamiento al Evangelio. Antes, bueno, como católico tuve acercamiento con una Biblia, no recuerdo si era latinoamericana o otra cosa, pero bueno, eso lo dejamos para otra época. Llegado al Evangelio, ese fue mi acercamiento y entendía evidentemente la Biblia como este libro impreso y su único formato. Sin embargo, más adelante yo me aficiono muchísimo por la tecnología, y dentro de esta afición conozco los audiolibros. Y claro, me empiezo a leer algunos audiolibros con voz robótica, alguno que lo encontraba con voz humana, y dentro de ellos me encontraba la Biblia. Resulta que la Biblia no solamente puede ser algo que se lee, sino también algo que se escucha. Sobre todo pensando en las personas que no pueden leer en este momento. Hablamos de débiles visuales por la edad, pero también gente ciega, pues necesita de esos medios electrónicos. Y lo que está escuchando no podemos llamarlo de otra forma sino Biblia. Porque la Biblia es independiente al soporte que lo contiene. Es decir, si vamos a la historia de la humanidad, vemos que la escritura fue algo que llegó un poco tarde, pero cuando llegó, no llegó en formato impreso, mucho menos en una impresa móvil o en una impresora como la conocemos ahora. Hubo muchas técnicas de impresión. Por ejemplo, se curtían pieles de animales y sobre ellas se pintaban, se dibujaban cosas. Más tarde hubo regiones, ¿no?, donde, por ejemplo, papiro, donde pues empezaron a ver plantitas de las cuales tú podías crear una superficie donde podía retener la tinta. Hubo adelantos tecnológicos en lo que es tinta, en lo que es papel. Los chinos dieron grandes avances. Resulta después que había copistas que invertían grandes cantidades de tiempo para poder plasmar y crear un libro. Era un trabajo artesanal que demandaba mucho tiempo, y por lo cual también grandes inversiones de dinero para aquella persona que quería tener libros impresos. Generalmente había lugares donde por eso mismo se atesoraban, por ejemplo, escrituras, por ejemplo, una sinagoga, y esos rollos grandes, que es, digamos, la forma en que los hebreos, los judíos, plasmaron la palabra de Dios. Eran enormes, eran pesados, eran difíciles, y por eso era todo un rito solemne desenvolver el rollo, y había un instrumento inclusive especial para marcar la lectura. Era muy cuidadosa, llevada con mucho cuidado. Pero más adelante, gracias a Dios, el gran invento de Gutenberg también fue el medio usado por Dios para que la Biblia, se distribuyera de forma económica, mucho más veloz, mucho más accesible, pero también en los lenguajes de las personas.
en lenguajes que iban entendiendo las personas. De hecho, Gutenberg, el mismo Martín Lutero, fueron precursores del alemán, de la lengua entre el pueblo, de la lengua que podía escuchar. Es interesante esto porque si seguimos esa línea de tiempo, igual mal dibujada, pero ahí está la línea de tiempo, nos vamos a dar cuenta de cosas bien interesantes. Entre ellas, que Jesús no usó papel. Es más, Jesús muy probablemente no usó ni siquiera lo que conocemos actualmente como libros. Cuando se habla de que él entró en la sinagoga y leyó el libro de Isaías, debemos entender que no era un libro literal con lomo, pasta, hojas, sino un rollo de la ley que fue desenvuelto y él lo leyó. Es decir, si fuéramos estrictos con qué es la Biblia, solamente un rollo, lo que leemos actualmente no podría ser considerado la Biblia. Ni siquiera había papel como lo consideramos actualmente. Ese es el primer planteo. El soporte de la Biblia no hace la Biblia. El que esté escrito en papel o en cuero o en audio no la hace menos o más Biblia. ¿Qué hace una Biblia? Pues bueno, según los evangélicos creemos que es este conjunto de la revelación de Dios que se toma primero de lo que ya reconocían como revelación los judíos y después lo que Dios va revelando a su iglesia, llevando un conjunto de 66 libros. Ese conjunto contiene todo lo necesario para que el hombre sea salvo, se mantenga santo y conozca a su Señor, ni más ni menos. No hay necesidad de incluir nuevas revelaciones para que estos objetivos se cumplan, porque la palabra de Dios dice Dios que es eterna, que la hierba se puede secar, marchitar la flor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Es suficiente. Es importante creer en eso porque eso es lo que nos va a dar fuerza para entender, dar una respuesta completa de argumento. La palabra de Dios es suficiente, no requiere otra cosa. De hecho, fue un gran éxito de la Reforma admitir que lo que dice la Biblia es que ella es suficiente para salvar al hombre. No requiere de medios externos. Por ejemplo, los católicos confían en sinfín de medios de gracia que Dios dispensa para dar salvación, como por ejemplo llevar un rosario, cumplir con los sacramentos, ir a misa, pero nosotros creemos que la revelación en la Escritura de que el justo por la fe vivirá, ¿fe en qué? En el sacrificio de Dios, es suficiente. Y para toda regla que quizás salga de lo que marca la Biblia, la misma Biblia delimita que es válido y que no es válido para tal o cual cosa. Entonces, primero, la Biblia es independiente del medio que la soporta. Es decir, no por estar en papel es más Biblia que por estar en un celular. Eso es clave. Eso es clave. Segundo, la actitud de creer que la Biblia depende del soporte se parece mucho a la actitud católica, donde ellos creen que es necesario tener un crucifijo con un hombre ensangrentado, que atribuyen ser Cristo. Es necesario que estén en los altares porque de esa forma realmente podremos sentir la presencia de Dios. Cuando realmente, uno, ese monigote desvía la atención de Cristo, y dos, Jesús está independientemente de que tú le veas o no. Y la palabra de Dios de igual forma puede no estar visiblemente en un lugar o en una persona, sin embargo puede estar en su corazón y en sus palabras. Eso es clave porque lo que Dios le dice a Samuel cuando ve a David, es que él no veía lo que veía el hombre, sino que él pesa el corazón. Cuando uno ve en la Biblia, en el púlpito a la Biblia, el corazón engañoso del hombre puede pensar, como tiene en el púlpito la Biblia, es suficiente. No, debe estar en el corazón de la persona. Y el corazón engañoso del hombre puede pensar, porque no tiene la Biblia en el púlpito, la persona es de lo peor. Cuando lo que Dios mira, lo que Dios pesa es el corazón. Ahora, yo respondí en el inicio de este podcast que no podría ser sustituida la Biblia por una laptop o por un celular. Y eso es claro. Pero bajo la definición que yo he dicho, una Biblia o un celular de la misma forma que unas hojas de papel pueden transformarse en la Biblia. No estoy hablando de algo místico ni mágico. La Biblia está ahí y es leída y entendida por la persona que lo ocupa. Por lo tanto, en ese momento, lo que está leyendo es la palabra de Dios divinamente inspirada.
no el objeto, porque el objeto, nuevamente, no estás glorificando al papel o a una estatua, sino la palabra de Dios y la presencia de Dios. Quiero ser muy claro en esto. Muchas personas podrán decir, es que es irreverente. La irreverencia no se encuentra en lo que ve el ojo, sino en lo que Dios ve en el corazón. La irreverencia se nota en cuanto a la fidelidad del mensaje dicho por el predicador, y en cuanto a la fidelidad del propio predicador a la palabra de Dios. Evidentemente, si tú me dices que la persona, además de no tener en el púlpito la Biblia, no está reflejando a Dios ni tiene en su predicación el mensaje de Dios, bueno, esos son taches que no me tienen que ni siquiera interesar si la Biblia está en el púlpito. Ya con que me digas que la palabra de Dios no está en la boca del predicador, que está contando anécdotas personales, que está forzando textos, que está sacándose cosas de las mangas, o que no está viviendo conforme a Dios, bueno, eso sí es lo que a Dios le interesa, porque Dios no mira lo que ven los hombres, pesa los corazones, pesa los corazones. El asunto de tener la inseguridad porque no ven con sus ojos el papel en el púlpito, podríamos parodiarlo como una persona que porque no ve el libro de la ley en formato rollos, como fuera la costumbre en las sinagogas dentro de una iglesia cristiana, no lo ve allí, diga, no están leyendo la palabra de Dios. Están leyendo estos códices de papel, ¿no? Invención fanática de los chinos, ¿no? Los chinos inventaron el papel, o los egipcios inventaron el papiro, ¿no? Eso es cosa del mundo, del diablo. Dios marcó que fueran en pieles de animales y fueran de este material judío, ¿no? Y hecho por manos judías. ¿Se dan cuenta de lo ridículo que suena eso? ¿Se dan cuenta que es una sensibilidad simplemente cultural? De porque tu cultura cree y confía mucho más en el papel que en el celular. Estás desviando tu vista de lo que es la dignidad dentro del santuario. Ahora, quiero dar una pequeña nota porque puedo entender el porqué. El porqué el celular directamente se está asociando a algo pagano que está sustituyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque el celular es un medio que tiene la facultad de convertirse en prácticamente lo que sea. Puede convertirse en videojuegos, puede convertirse en comunicación con otras personas a través de programas como WhatsApp, puede convertirse en la pantalla de televisión donde ves tu YouTube o otras cosas, y pareciera que eso te impide saber exactamente qué está viendo la persona. Es incómodo a veces para una persona que no está viendo. Si no ve de lejos a un joven utilizar un celular, es incómodo porque uno dice, está jugando, está haciendo otra cosa. Pero la verdad es que algunos de los jóvenes, no todos, y eso se los concedo, están viendo la Biblia en su celular, están nutriéndose por su celular, están compartiendo, ¿no? Ahora, no me salgo del tema porque la pregunta va directamente al púlpito. Es este prejuicio primero, de que uno, creer que la Biblia es el libro y distraerte cuando deja de ser el libro, cuando se pone en otro medio. Y segundo, porque da esa casualidad de que ese dispositivo celular, al no ser un medio que sea una sola cosa, sino sea cientos, bueno, desconcierta a la persona, desconcierta. Es que, quién sabe para qué otra cosa utilice esto, ¿no? ¿Qué tal si utiliza también para ver videos en YouTube? ¿Qué tal si también lo usa para mandar mensajes? Es cosa más terrible, ¿no? Ahora, recordemos, la palabra de Dios es lo que se está predicando en ese momento. Y en ese momento, lo que tú estás teniendo enfrente tuyo no es un predicador jugando un videojuego ni mandando un mensaje. Bueno, espero que no. Es un predicador que tiene sus notas de su predicación, su Biblia allí y quizás hasta la estructura de su sermón en esa tablet, en ese dispositivo, con ciertas ventajas. Seamos misericordiosos. Hay muchas personas que les beneficia demasiado el asunto de que sea una pantalla iluminada o que se le pueda modificar la letra y hacerla más grande. Hay personas que usan muchos programas en su predicación. Eso es algo que glorifica al Señor, que nos preparemos, y tienen aplicaciones como Logos Bible Software que te permite ver el interlineado y varias versiones mientras ves las notas, mientras pasas de diapositiva que quizás esté conectado al cañón. Existe esas facultades. Ahora, el asunto interesante aquí la pregunta es, ¿se necesita? ¿Necesitamos? ¿Que acaso lo que otras generaciones necesitaban simplemente era escuchar y ver la palabra de Dios en un libro impreso? Lo cierto es que no somos nuestros padres. Lo cierto es que no somos nuestros padres. Y realmente el mundo está bombardeando y está ocupando esos medios que nosotros queramos rechazar y está absorbiendo.
Son medios, primero, tecnológicos, sin ningún tipo de carga moral, no se van a ir al cielo ni al infierno, pero son más utilizados por los mundanos. ¿Qué acaso Cristo no dijo que los hombres y mujeres de este siglo resultan a veces mucho más astutos y sagaces? En este caso, para llamar la atención de los jóvenes y de las iglesias, ven para acá, mejor vete este TikTok. ¿Y por qué atacamos a una persona que está intentando traducir en los términos de el hombre actual la Biblia y la palabra de Dios? Esa es una gran interrogante. ¿Y por qué tenemos esta, lo voy a decir con la palabra, idolatría, a querer que nuestros ojos sean saciados en lugar de nuestro corazón? Pensemos en este escenario de un predicador que está siendo fiel en el mensaje, que está diciendo palabra de Dios, y por tener una tablet donde está leyendo su sermón ya lo descalificas, lo que estás haciendo es perdiéndote del mensaje. ¿Qué acaso no hicieron eso mismo con Jesús por no estar de acuerdo a la cultura de los judíos, de los fariseos? Estaban despreciando el mensaje de vida. ¿Y no será que por tener un prejuicio a una persona que usa las herramientas que le tocó vivir, te estás perdiendo de escuchar la palabra de Dios pronunciada por esos labios? Es el cuestionamiento de no hacerle caso, como cuando algunos de nosotros éramos católicos, a lo que el ojo ve. Porque el ojo es idólatra. El ojo quiere atraparnos y quiere que juzguemos conforme a las apariencias. Pero lo que Dios nos invita, lo que Jesús nos invita, es juzgar con justo juicio, no como los fariseos e hipócritas. El justo juicio se refiere a indagar y ver si realmente lo que mis ojos están viendo corresponde con lo real, y no es simplemente una excusa de mis ojos, de mi carne, para no obedecer el llamado divino. Eso es lo interesante. Dejo ahí la reflexión, espero que les permita tener este punto de vista un poco más ampliado de lo que yo pienso. Nuevamente, yo creo que nada sustituye la palabra de Dios, pero creo que estás confundiendo lo que es palabra de Dios. La palabra de Dios no es el papel. La palabra de Dios es lo que sale de la boca de Dios, que puede ser en audio, puede ser en texto, y si es en texto puede ser en una pantalla celular, puede estar en braille, puede estar en muchos medios. Puede estar, Dios mío, puede estar hasta en cartón. Te vas a burlar de mí, pero hay muchos hermanos que predican con media Biblia porque les arrancaron las páginas. Y aún que la Biblia esté deteriorada, y aún cuando la Biblia esté en otros soportes, aunque sea un trozo de papel copiado, sigue siendo la palabra de Dios, porque no depende de la tinta o el papel, sino del Espíritu que la produjo, el Espíritu de Dios. Termino justamente aquí y agradezco que hayas tenido la paciencia para escuchar este podcast. Espero que esta visión, que no es mía, es tomada de la palabra de Dios, te enriquezca. Espero que reflexiones también en esas palabras que le dijo Jesús a la samaritana respecto a la adoración. Adoraremos aquí o en Jerusalén, como nos dicen ustedes. Y Jesús le responde que lo que él busca son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si tenemos el cuestionamiento de que en qué versión es, o en qué soporte, si papel, si celular, Dios nos va a responder. Lo que me importa es que haya lectores de la palabra de Dios que lean en espíritu y en verdad, no que juzguen a su hermano por leer en vidrio retroiluminado. Eso ha sido todo por hoy en este episodio número 18 de Notas al Margen. Gracias por escucharme, compártelo por favor con las personas que creas tú que les pueda ser de ayuda. Y también, si difieres de la visión que he expuesto, por favor, educadamente, por favor, sin descalificar de forma grotesca, sino con bases, con la palabra de Dios enfrente. Por favor, te invito a que me escribas comentarios. Dejo también en la descripción una liga a una exposición mucho más breve de 6 más 1 puntos sobre por qué debe evitar pelearse la gente con las personas que leen la palabra de Dios en el celular. Esto ha sido todo por hoy. Espera nuevos episodios y por favor suscríbete al canal. Estamos generando mucho contenido de reflexión para acercarnos al mundo y llamar a aquellas personas a salvación. Entonces espero contar con tu apoyo, con tus reproducciones, y sin más por el momento, el que te habló es Kev de Kev FM, recordándote, donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego. Chau.